gracias a Dios que en su misericordia, en su grande amor, nos ha permitido llegar un día más a su casa. Gloria al que vive por siempre. Vamos a estar puestos de pie aquellos que nos están orando. Gloria al Señor. Y vamos así a hacer una oración al Dios del cielo para que sea Él quien tome dominio y control de todo cuanto aquí se hable. Gloria sea al Señor. Amado Dios y Padre eterno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Rey, Señor nuestro eterno. Padre, en esta hora te damos gracias por tu grande amor, tu bondad y tu misericordia, Jehová. Te damos gracias por el perdón de nuestros muchos pecados, mi Dios eterno. Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has bendecido, Jehová, y que nos has regalado, Dios de la gloria. Y sobre todo para darle comienzo en tu casa, Jehová, estudiando esta tu palabra, escuchando esta tu palabra, compartiendo con cada uno de los hermanos para adorarte y bendecirte, Padre. Permite, Jehová, que hoy salgamos edificados por medio de esta tu palabra, Dios eterno, mi Dios. Yo te pido una bendición especial para cada hermano en esta mañana, Jehová de la gloria. Que tu bendición y tu gracia sea sobre todos y cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor, poderoso es Dios. Y en esta mañana, gloria sea al Señor, vamos a estar con la lección. Gloria al que vive número 20. Bendita sea la gloria de Dios. Y vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 6. 1 al 11 vamos a estar tocando en esta mañana. Bendita la gracia de Jehová. Y el tema de esta mañana dice restaurar la dignidad humana. Gloria al que vive. Esto ha sido, aquel que tuvo el chance de estudiarla o de leerla, es una lección profunda, es una lección que nos da una lección bien grande. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, porque primero hablamos de restaurar. Luma, ¿qué es restaurar para ti? Como que hacerlo de nuevo. Prácticamente. ¿Sí? Porque estaba muy bien. Exacto, necesitaba unos retoques, vamos a ponerlo así, algo que fue nuevo, que estuvo bueno, pero que al pasar del tiempo han habido una ciertas situaciones que le han hecho unas meditas. Sí, es como cuando nosotros no queremos botar algo en nuestro hogar, por ejemplo una mesita que perdió la pintura y eso, como usted dijo, estaba bien. Entonces le damos una raspadita ahí y la pintamos. ¿Por qué? Porque como que se dañó un poco, ¿verdad? Y así como que nos puede pasar a nosotros. Exactamente. Ha pasado. Dios tiene que darnos una raspadita, que a veces duele, que lastima, pero necesitamos unos retoques. A eso es que vamos hoy, gloria sea al Señor. Dice el objetivo, aprender la importancia de atender a las necesidades humanas como parte del servicio al Señor. Y sabemos que eso es una parte muy importante dentro del pueblo de Dios, el hecho de atender aquellas necesidades dentro del pueblo y fuera del pueblo, sobre todo, gloria sea al Señor. Apreciar la superioridad de Cristo sobre las tradiciones o el formalismo del culto, gloria sea al Señor, que hoy día, bendito Dios, hay unos protocolos que seguir, hay unas reglas que seguir, y no se permite que el Espíritu Santo de Dios sea el que tome el control, bendito Dios. O muchas veces nos dejamos llevar por ciertas reglas, que yo no hago esto porque no se me permite por X y Y, pero aquella, la misericordia de Dios y Dios, que es el que interviene en el caso, ¿dónde queda? Ahí es que vamos hoy. Sensibilizar a la iglesia de que parte de su misión es restaurar la dignidad humana en todas sus dimensiones, y eso es una partecita que la vamos a tocar dentro de y la vamos a explicar bien. El pensamiento central dice, el Evangelio restaura la dignidad humana, devolviéndole al individuo la capacidad de valerse por sí mismo. No dice que fui yo, no dice que fue el líder, no dice que fue el gobernante, no dice que fue X o Y. El Evangelio, la palabra de Dios, es la que hace ese efecto de restaurar. Es como estaba hablando nuestra hermana Luma, de cositas que necesitan una raspadita y que necesitan una arregladita. Pero cuando a veces usamos
técnicas que no se deben de usar o pinturas que no se deben usar cuando el hombre mete la mano, daña la cosa. No lo mismo un experto. Uno que sabe, gloria sea al Señor, como siempre hemos mencionado, por ejemplo, exactamente a José, que ha bregado con madera, ebanistería. Usted le puede llevar un gabinete y él le puede decir, aquí hay que hacer esto, esto, aquello otro, porque él tiene su expertise en eso. Pero si me preguntan a mí, es una realidad. Esto es como hay personas que vamos a poner una pulsera o una sortija. Sí. Entonces dice, ay, qué linda está esa sortija, mira, Ramona, ven acá, mira qué linda está. Pero cuando yo trabajé en la Avon y yo trabajé con eso, digo, no, esa sortija tiene el diamante virado. Y tú, como no tienes conocimiento de eso, lo puede tener la a mí ves al perfecta. saber, y no lo voy a saber. Pero la palabra de Dios es la única, el Evangelio, gloria sea al Señor, que puede hacer esa restauración en el ser humano. Porque cuando el hombre mete la mano, lo daña. Usted sabe qué pasa. La enseñanza, que es lo que vamos a obtener en el día de hoy, dice, para que la fe se convierta en instrumento de servicio, es necesario colocar la urgencia humana por encima de las tradiciones, gloria sea al Señor, religiosas. Es necesario que nuestra fe, gloria sea al Señor, al mismo tiempo que la ejercemos, es fortalecida cuando estamos en situaciones como esa, cuando actuamos de acuerdo a lo que Dios, gloria sea al Señor, vamos a poner ahí que ha puesto en nuestro corazón, porque mira que a veces Dios pone cosas en nuestros corazones, pero como o tengo que pedir permiso, o esta ley no me lo permite, o aquello, a veces nos restringimos, nos aguantamos y no hacemos las cosas, gloria sea al Señor, cuando debemos de entender, y lo vamos a través de esta lección, que no importando a veces hasta las consecuencias, la palabra dice que es siempre mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso está establecido, gloria sea al Señor. Jesucristo trajo igualdad. Igualdad. Para Dios no hay nenes lindos, nenes feos, ricos, pobres. Para Dios todos somos iguales. Trajo igualdad al ser humano a través del amor de Dios derramado en los creyentes. Equiparó los diferentes estratos de la sociedad. Mire, yo tal vez había escuchado eso de estratos, pero no fue hasta aquí que caí en cuenta así. Y cuando aquí usamos nivel social, en ese caso, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Colombia, íbamos, entonces ellos nos llevaban a los diferentes estratos de la sociedad donde decían, este es el nivel 1, este es el estrato tal. La palabra es estrato, no es nivel lo que ellos usan. Y me acordé de esto porque yo digo cuántas veces lo habré escuchado y jamás había caído en tiempo. Estrato social. Es el estrato social como el nivel social para nosotros. De la sociedad. Por ejemplo, la mujer fue levantada a un nivel de dignidad que antes no poseía. La esclavitud fue regulada exactamente porque la mujer, nosotros estábamos en un nivel que antes, la mujer estaba en un nivel, aunque todavía el diablo está tratando en un nivel, pero ya hoy día la mujer se ha superado, la mujer estudia, la mujer trabaja, la mujer tiene ciertas libertades. Aún aquí en la iglesia pentecostal MI, yo no estaba hablando eso con José. que una mujer fuera pastora. Yo estaba hablando misionera. con José, que yo escuché el testimonio de Estrella Bacenet, y ella está allá afuera y ella testifica cómo, lamentablemente, vamos a ponerlo así, MI antes no permitía que una mujer enseñara desde el cultivo. Y ella fue ella lo testifica a sí mismo, que ella fue una de esas, gloria sea al Señor, donde no se, pero gracias a Dios, pues que eso ha cambiado. Pues la esclavitud fue regulada, gracias a Dios por eso, aunque todavía queda, pero gracias a Dios no es como antes. Y la distancia entre el pobre y el rico, pues se ha reducido, gracias al Señor. El Evangelio tiene la capacidad de producir en los conversos el deseo de cambio, de tener nuevas modales, observar buenos hábitos, haber de entregarse a la sociedad con una autoestima equilibrada, pero eso lo hace el Evangelio, que causa un cambio en la vida, gloria sea al Señor. Inspirar al individuo para ser un trabajador, emprendedor, capaz de producir para sí mismo y para aquellos que dependen de él, pero eso lo hace Cristo. Queremos dar atención a la lección contenidas en esta confrontación entre Jesús y los líderes fanáticos de la religión judía, que es lo que hemos estado hablando en estos días, porque eran los judíos, eran los que tenían en sus manos
lo que es el deber de la religión, vamos a hablarle así de todo para el pueblo, pero eran los primeros que no lo cumplían. Y lo vamos a ver en esta lección, gloria sea al Señor. La sociedad moderna, en su carrera vertiginosa por el progreso, ha perdido en muchos casos la visión por la dignidad del ser humano. Yo pensaba hasta en la política, Dios mío, en esto. Abundan los seres imposibilitados y la gente necesitada a causa de las injusticias que se cometen a diario en la distribución de los bienes, que si vamos a ver hoy día. El gobierno jala para ellos y el pobre, que se las entienda que. Y en muchos casos la atención a la necesidad está sujeta a condiciones dictadas por leyes humanas. Y qué triste, mi hermano. Yo pensaba hasta en los ancianos. Mire, yo pensaba en lo del COVID, en esto, rapidito para ya entrarle a la lección. Cuando esa gente tan necesitada, la parte de los ancianos, gloria sea al Señor, que porque la ley me diga a mí que con esto del COVID yo no podía ir a darle un abrazo a mi padre, un abrazo a mi madre, yo no podía, y esos ancianos allí sufriendo, porque estuvieron sufriendo, mi hermano, sin saber uno hasta lo que estaban padeciendo o no, simplemente porque una ley, y es mi padre, yo me los quiero llevar para casa, y no los dejaban sacar. Amén. A ese nivel, por si es mi padre, yo lo puedo tener en casa mejor, que va a estar bien. Y no, la pide la ley, al nivel que lleva y no lo dejaban sacar. Para que veamos cómo es que estamos, gloria sea al Señor. Pero vamos Tomás, arrancar este colmillo. Aleluya, santo. Santo. Aleluya. Realmente dice aquí la lección, dice lo ceremonial contra la necesidad humana. El 1 y el 2, ¿verdad? Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Bueno, dice, la acción de los discípulos obedece a la urgencia del momento. La necesidad de comer les obligaba a espigar lo que estaba a la orilla del camino. El cuestionamiento de los fariseos a los discípulos revela la falta de compasión humana. Esos líderes religiosos, es que el apego a las reglas se convierte muchas veces al obstáculo para responder adecuadamente a las necesidades más apremiantes de la humanidad. Antes que proveer una acción provocadora por la necesidad, es necesario tener una solución que responda convenientemente a las necesidades. Por ejemplo, hay los que se ven obligados por las circunstancias a usar tiempo sagrado para ganarse el pan. No importa la crítica que podamos hacerle, ellos tienen que buscar la mejor manera de resolver la situación. El culto debe servir para inspirar, no para censurar. Antes de señalar la falta del cumplimiento de las demandas ceremoniales, necesitamos ubicar la causa que inicia a los que espigan en el día del Señor. Deberemos ser capaces de responder a la orden del Señor, darle vosotros de comer. Esto, vemos aquí que los discípulos que iban en camino, ¿verdad?, que habían sembrado, pues tenían hambre y pues había una necesidad y ellos pues tomaron de esas espigas, ¿verdad?, y comían. Y entonces los fariseos pues le predicen que eso no era lícito en ese día de reposo. Yo digo a veces que en el día de reposo, pues esto es como, porque los humanos tienen algunas necesidades y hay que cumplirlas en el día de reposo. Como yo no sé si todo el tiempo de allá había que ayunar, porque había que cocinar para comer, ¿verdad? Yo no sé, y cocinar pues era un trabajo, digo yo, pero pues había unas necesidades. Entonces la iglesia, vamos a decir, ahí los judíos pues criticaban. Y es como dice aquí que la iglesia no está para criticar, sino está para ayudar, mejor dicho. Porque hay muchos que usan ese día, ¿verdad?, un día para ganarse el pan, como dice ahí. Pero pues tienen alguna necesidad y el domingo pues pueden
y hacer un negocio para poder mantenerse. Pero la crítica, ¿sabes? Social, siempre hay en aquel tiempo los religiosos pues criticaban ese día, pero yo quiero decir que ese día hay muchas cosas que se pueden hacer, digo yo. Amén. Los ceremoniales contra la ley autorizaba a los necesitados a tomar de los frutos que encontraran a su paso por sembrado. Deuteronomio 23:24 dice, al 25, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uva hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. O sea, podías comerlo, pero no es que te fueras a llenarte el bultito, era lícito. Y cuando entres en la miel de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la miel de tu prójimo. O sea, yo podría ir a coger el gandulito, pero dejar la mata quieta. Mientras iba pasando por el camino, sí, la voy necesidad pasando, que tenía. o sea, y si nos vamos también a Levítico 19, gloria sea al Señor, 9 al 10 dice, cuando ciegues la miel de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Los discípulos no estaban faltando por nada de eso. Eso fue lo que le pasó a la suegra de Noemí. A Ruth, fue Ruth también cuando, que inclusive lo que la tengo aquí como ejemplo exactamente, cuando a ella también Lo que se caía. todo lo que se caía le pertenecía a ella. Ellos no No, estaban y el pecando. rey ordenó que dejaran Sí. caer aún más. Aún más. O sea que con los discípulos ir pasando y cogían, ellos no estaban faltando, lo que les picaba a ellos era que lo hicieran un sábado. Gloria sea al Señor. Dice, los discípulos pasaban largas horas al lado de Jesús y caminaban mucho. Tenían hambre. Hello. Dice, sin duda en aquel momento deben haber sentido hambre. Por costumbre, ellos no hacían provisión para estas travesías. O sea, no era de que estaban haciendo su loncherita ni su bulto. Ellos no sabían ni para dónde iban. Jesús caminaba y ellos detrás de Jesús. Gloria sea al Señor. Porque inclusive hay unos momentos dados. ¿Se acuerdan cuando los 5,000 aquellos entre las mujeres, cuando los panes y los peces tenían hambre igual? Gloria sea al Señor. Ellos donde les cogía el hambre, en ese momento Jesús lo que le dijo a ustedes, me comer ustedes, y si no les dijo, vayan y compren, gloria sea al Señor. Pero era cuestión de que en ese momento hubo el hambre, pasamos y espigamos, gloria sea al Señor. Y cuando ellos vieron eso, ¿para qué te quiero? Pero como dice Tomás, qué bueno somos para estar señalando y para estar, en vez de decir, caray, es que tenían hambre y están bajo la ley, vamos a dejarlo. Pero no, yo prefiero señalarlo y condenarlo antes que tal vez yo ir y invitarlo a mi casa que coma. Un ejemplo. La acción de los discípulos obedece a la urgencia del momento. Tal vez no era costumbre de ellos, pero en ese momento tuvieron hambre y espigaron. La necesidad de comer los obligaba a espigar lo que estaba a la orilla. Y para más dice que era a la orilla. Que no dice que fue que se metieron a la viña, que no fue que se metieron al campo, gloria sea al Señor. El cuestionamiento de los fariseos a los discípulos revela la falta de compasión humana de esos líderes religiosos y que estamos viviendo también hoy día, mi hermano. Porque lo que es la falta de amor y de compasión, los de allá afuera y aún los mismos de adentro, nosotros, gloria sea al Señor, para con nuestro prójimo, para con nuestros hermanos, con nuestra familia, gloria sea al Señor, es algo que cuando yo siempre pensaba en esa palabra del Señor que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, pero estamos hablando del amor mío al prójimo, el amor mío a los que son míos, el amor, porque eso es lo que estamos viendo hoy día. Hoy día tú no me caes bien, aquí no hay amor ninguno, ¡pah, pah! Ya eso, gloria sea al Señor, nada que ver. Dice, el apego a las reglas se convierte muchas veces en obstáculo para responder adecuadamente a las necesidades más apremiantes de la humanidad. Y ahí también tenía el ejemplo, lo que mencioné antes. Aún en los ancianos, gloria sea al Señor, cuando más apremiante la necesidad del apego y del amor de un familiar, las leyes humanas, cómo obstaculizaron y siguen obstaculizando, gloria sea al Señor, el permitir que estos ancianos estén con los suyos, bendito sea el Señor. Inclusive lo vemos también cuando se van con las leyes con los niños, gloria sea al Señor, que son arrancados del seno familiar para llevarlos a unas instituciones y luego soltárselos al que quiera, porque como ahí hay chavo envuelto, mi hermano, y cuando hay chavo, en el gobierno cuando hay dinero, no hay amor. Vamos a ponerlo de esa parte.
Y nosotros muchas veces actuamos de esa forma. Mientras le diga chavo, lo demás a mí no me importa. No somos exentos de eso, no nos hagamos los santos, ¿no? Porque nos sucede. Somos seres humanos. Necesitamos ubicar la causa que incita a los que espigan en el día del Señor. Como decía Tomás, yo no me puedo poner a juzgar a alguien que esté trabajando en el día de hoy porque yo no sé dónde están sus necesidades. Hay ocasiones que hay trabajos que requieren, pero ahora yo como cristiano tengo que saber el balance que tengo que hacer durante la semana, el día del Señor que tengo que llegar, porque no es que tengo los 7 días de trabajo y hay cosas, hay balance, pero usted y yo no somos quienes para juzgar ni para señalar. Para eso está Dios. Ellos le darán cuenta al Señor. Lo nuestro es a veces hasta preocuparnos, hasta ver qué te pasa, que no está, Carita, ¿qué te pasa que no estás llegando a la iglesia? ¿Ah? Una pregunta resuelve muchos asuntos y muchas dudas. Tan sencillo como yo estar mejor y donde dejamos la jamona. Cana no está llegando a la iglesia ni los domingos. ¿Esa por qué? Ella se quiere hacer rica. Está en la playa. ¿Ah? Eso está peor que tal vez yo acercarme a ella, Canita, ¿qué pasa? Que es el trabajo y tal vez ella me dice, mira, Nana, me pusieron orar y ya es distinto, entonces yo me tengo que poner a orar más por ella para que el Señor la fortalezca, para que su fe no falle, para que las cosas son distintas, gloria sea al Señor, bendito Dios. Pero yo no sé qué tiene este tiempo de hoy. El año se quiere ir muy rápido, ¿vale, Jamona? 3:5, ¿viste? Respondió Jesús le dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre en los que con él estaban, como entró a la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús le confronta a un dato histórico conocido. Él defiende a sus discípulos. Jesús cita el caso de David y sus hombres cuando comieron el pan sagrado. Con esta cita histórica bastaría para callar la obsesión del discípulo. Una vez más, deja ver claro que el Señor, que hay que cuidarse y no confundir espiritualmente con el fanatismo ciego que ignora la necesidad humana. Es una realidad y se explica sola. Aleluya. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahí cuando yo estaba estudiando, lo busqué porque aunque yo lo había leído antes, ¿verdad? Pero es una realidad. Algunas veces nosotros como seres humanos trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Empezamos a las 7, terminamos a las 10 de la noche. Y no cogemos tiempo para estar con la familia, para un descanso. Entonces aquí cuando dice eso, es una realidad. El día de reposo fue hecho para que el ser humano descanse, con unas vacaciones y todo eso, ¿verdad? Dice, lo que se creía como guía para los procedimientos no debe llegar a convertirse en impedimento para atender la necesidad inmediata del ser humano. Esto me lleva a mí como que le dicen el samaritano, ¿verdad? Que daban 3 y el único que lo ayudó fue. ¿Por qué? Porque algunas veces yo salgo de mi casa, Luma es la que vive más cerca de mí, entonces Luma viene bajando, se le explotó la goma. Luma, lo siento, no te puedo ayudar. Yo voy para el culto. Tengo que llegar a la iglesia, yo no puedo llegar tarde, ¿entiendes? O sea, que no pago. Luma, tú estás bien, tú quieres dejar el carro ahí, vente conmigo para llegar a la iglesia, o llamamos a José, quizás no te... O sea, hay tantas cosas que pueden pasar en ese momento. Dice, la defensa de Jesús está basada en el derecho legítimo a comer que tenían los discípulos. Es la exhortación a poner el orden, las prioridades, sin confundir la
espiritualidad y el fanatismo. Es una realidad también. O sea, tenemos, como tú dijiste, un balance. Es lo que enseña el apóstol Pablo cuando dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El pego de la letra de la ley mata, pero la inspiración espiritual da vida. Pero es como tú dijiste al principio, esta gente, los fariseos, ellos están pendientes que tú obedezcas la ley, pero ellos la obedecían. Amigo, vamos a verlo. Amén. Gracias a Dios por la libertad que nos ha concedido por Jesucristo, para que podamos comer todo y cualquier día sin ser censurados, por tal de que no usemos esta libertad como ocasión de la carne, sino a glorificar a Dios. Tenemos libertad, no libertinaje, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque me pueden poner ahí unas morcillas bien decoraditas, y el Señor limpió todo. El Señor dijo que no llames inmundo lo que era limpiado. ¿Quieres un poquito con un toquecito? Dice, Ese me lo tomé. Me lo tomé. Señor me va a perdonar esto. Tú sabes que rapidito, yo creo que fue el sábado, yo estaba en casa de la familia de Iván, y ellos hicieron un bizcocho, pero le echaron con. Y se veía bien bonito y lo picaron y lo estaban. Entonces, una de las hermanas, una de las tías de Iván me dice, Jamona, ese bizcocho tiene con. Yo, ok. O sea, que yo lo podía ver como pues se veía lindo, con pasitas. Pero te lo pudiste ver conmigo y como tú no sabías nada, pero te avisaron. Me avisaron. Eso mismo. Ya la opción, el libre albedrío de tomarlo o no, Era tuyo. Amén. Amén. Pero Pero fíjate, Dios los bendiga. amén. Mire, para hacer resumida esa partecita, como el tiempo en un sentido, a veces, como dice aquí, que una vez más deja claramente que el Señor, que hay que cuidarse de no confundir la espiritualidad con el fanatismo. Y usted sabe tantas y cuántas veces, y nos ha pasado, y vamos a ser honestos, quién sabe, también me ha pasado, me pasó, lo que se fuera, que nuestro fanatismo, lo voy a llevar a ese extremo del fanatismo, gloria a Dios, porque por la espiritualidad de otro, que muchas veces llega a nuestra casa un familiar con una necesidad, tal vez con el deseo de hablar con usted, de tratar con usted, no vete porque tengo que ir para el culto. Esto es hora del culto, a mí no me venga a visitar ahora, ve que hablamos en otra ocasión. ¿No ha pasado? No diga que no, que hasta su casa me llegaron, mira, necesito hablar contigo. No, ese día yo tengo culto, lo siento mucho, vamos a hablar de otro día. Inclusive si llega a su casa, nos vemos mañana, venga a hablar conmigo mañana. Cuando a veces tenemos que, en ese sentido, poner en práctica esto. La necesidad, porque para eso nos llamó el Señor. Usted, cuando usted está supliendo una necesidad en una vida, usted está haciendo el trabajo del Señor. Usted es la iglesia, usted está haciendo, la labor que Dios le encomendó. Bendito, y tenemos que tener en cuenta mucho en eso, porque a veces en tiempos pasados, en años, vamos bien atrás, éramos demasiado, como que nos tildamos un poquito a los fariseos. Demasiada espiritualidad y tirábamos a un lado la familia porque esto, porque aquello, porque nos pasó. Vamos a ser honestos. Bendito sea el Señor. Cuando Dios nos llamó a paz, la mejor forma de uno ganarse a un familiar es cuando usted le presta la atención, cuando usted le da ese espacio. Gloria sea al Señor, porque de lo contrario que va a decir, mira y eso que es cristiano, caray, necesito de él, mira, ¿me entiende? Nosotros tenemos que hacer, volvemos a la palabra el balance, y siempre pedir la dirección de Dios, gloria al Señor, en momentos como esos, y siempre tener en cuenta que como servidores de Dios que somos, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Vamos entonces ahora a qué es que vamos. Pero tener en cuenta de no volvernos unos fariseos, gloria al Señor, porque eso es triste en el mundo en que estamos viviendo hoy día. Dice, gracias a Dios por la libertad, como dice Ramona, que nos ha concedido Jesucristo para que podamos comer de todo y en cualquier día sin ser censurados. Gloria a Dios por esa libertad que Dios nos dio. Gloria al Señor, pero como dijo Jamona, que esa libertad y ese libertinaje
no se exceda al otro lado. Bendito sea Dios, que como yo tengo la libertad de coger un día libre para mí, para descansar, pues cogí el domingo, porque el Señor me lo dio el Que no séptimo me día. pase como David, que mire. Hay veces que yo he visto personas que van a otro cristiano como a buscar pues, un consejo, a buscarle una palabra de aliento, y yo he visto que esa persona lo que le da es como una fe tremenda. Yo digo, nosotros estamos para cuando una persona viene, nosotros demostrarle el amor de Dios, Amén. no para pues como Juzgarlo, señalarlo, condenarlo. exactamente, porque si el amor de Dios está en uno, pues uno tiene que demostrarlo a otra persona, y si es a un hermano que viene a buscar una palabra de consuelo, hay que demostrárselo más todavía. Amén. Bonita, ¿usted iba a mencionar algo? No, usted. Que ella estaba, ok, eso es cierto con lo que mencionó la hermana. Bendito Dios, de cuando alguien llega, cuando nosotros escucharon acá a buscar un consejo, una palabra nuestra, nosotros no estamos para señalar ni para condenar. Adoctrinarlo. Adoctrinar, esa es la palabra, adoctrinarlo, exactamente. Cuando nosotros lo que estamos es para hablar palabra de Dios, encaminarlo, que en ese sentido Dios es la respuesta, Dios es la ayuda, Dios es esto. Y en lo que a nosotros respecte, que te podamos ayudar, bendito sea el Señor, porque hay que ver la necesidad, bendito Dios, ajena. Porque hoy estás tú ahí, pero mañana puedo ser yo. Y yo quiero tratarte a ti como yo quiero que tú mañana me trates a mí, porque si yo fui ruda contigo, yo te fiesta que yo otro, tal vez mañana yo necesito un favor de jamón en el sentido que quiero ir a hablar con ella, pero como yo la otra vez le dije a ella, vete que ella me puede responder a mí de la misma manera y no me puede molestar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y realmente si Dios está en nosotros, nosotros somos el espejo, nosotros somos el reflejo de Dios en la tierra, como hijos de Dios que somos. Entonces, ¿estaremos haciendo la labor y el trabajo? ¿O estamos siendo unos, como dice aquí, unos fariseos y unos escribas, vamos a ponerlo así, aquí en la tierra? Gloria sea al Señor. Luz, paradoja. El desafío a un culto impotente. Un enfermo en una congregación sin poder. 6. Aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Según la tradición, este hombre había sufrido un accidente mientras trabajaba. Usaba su tiempo para asistir siempre a la sinagoga, pero entraba y salía, no era sanado, salía igual. Pero al Jesús estar ahí, ¿verdad?, ese día, evidentemente el culto sin poder no responde a la necesidad de salud. Los antagonistas estaban más preocupados por la persecución contra Jesús que por la sanidad. Ellos aparentaban ser muy estrictos, pero en vez de ver la necesidad espiritual, ¿verdad?, y la necesidad que tenía de ser sanado, ellos no hacían nada sobre eso. Y vemos, ¿verdad?, que cuando Jesús llega, el clamor de misericordia, ¿verdad?, Jesús hace, ¿verdad?, lo propio sobre él. Él no mira qué día era o qué decía la ley, simplemente él dice, ¿verdad?, ve que hay una necesidad sobre esa persona. Y él en esos momentos pues no le importó lo que podían decir o lo que le podría pasar a él, simplemente hizo el trabajo que él vino a hacer, ¿verdad?, como ya hemos dicho, ¿verdad?, como también debemos hacer nosotros, ver la necesidad y no, pues hacerlo más espirituales, corregirnos, ¿verdad?, de unas normas. Así que Jesús, ¿verdad?, tuvo compasión sobre él. La iglesia debe ser una comunidad sanadora, no solo de los males del alma, sino también del cuerpo. Un culto de poder es aquel donde se produce liberación por medio de la oración, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia o en algún sitio, ¿verdad?, que hay una necesidad, adoramos al Señor y le damos culto al Señor, pero hay que hacer lo propio, sea el día que sea, o, ¿verdad?, de la manera que pueda ser como hizo Jesús. No le importó lo que dijeran,
simplemente había una necesidad y la suplió. Amén. Amén. Un enfermo en una congregación sin poder. Porque ¿cuántas personas no iban allí? Constantemente. 15 veces, ese manquito. ¿Cuántas veces habría llegado allí a la sinagoga? Todos los días. Y nada pasaba. Pero está la diferencia, como dice aquí, aconteció que en otro día de reposo, mire, que él entró en la sinagoga y enseñaba. No dice allí que allí llegó. Él dice que estaba allí. O sea, estaba allí, Jesús que todo lo sabe, ve la necesidad de esa persona. No. ¿Y dónde estaba el problema con que Jesús vio ese problema? No, y acuérdate que para ese tiempo ni había cupones, ni había seguro social, ni había nada. Ellos dependían de su trabajo como tal. Pero si no trabajaban, no comían. No comían. Y dice, estos enfermos entraban y salían del culto sin que su condición fuese tratada. Y usted sabe la de muchas congregaciones que están en esta sinagoga de enfermos, tanto espirituales y físicos, que llegan, entran y salen en la misma condición. ¿No? Yo con todo el respeto, bendito sea el Señor, sin que se me tome a mal, cuando el hermano Ángel fue a orar, yo sé que él está orando cualquier cosita el jueves, yo de momento me sentí mal y se lo dije a Torres, cuando cogió la parte y preguntó que quién estaba enfermo, gloria sea al Señor, y le dijo, pastor, no hay nadie enfermo, pero yo como que me sentí, honestamente me molesté en ese tipo, pues gloria a Dios, que no hay un enfermo, porque para eso oramos, para eso clamamos, para que la iglesia esté sana. Porque si vamos a preguntar por dolencia, vamos a ¿qué te va a tomar, favor? Y yo decía, gloria a Dios que estamos sanos, por eso se ora, por una iglesia sana. Bendito Dios, para que se sigan llegando. Yo decía, gloria a Dios, porque Dios nos está escuchando. Nadie levantó la mano, nadie está enfermo. Aunque tal vez le digo, no, pero eso es normal. Aquí el 99.9, ya hemos pasado de los 50, nos va a doler el alma. Pero enfermedad, gloria sea al Señor. Yo le doy gloria a Dios por eso. Amén, porque para eso es la casa del Señor, como decía Luma, para la oración. Bendito Dios. Esto es un hospital que el que viene enfermo, pero gloria a Dios, que no había nadie enfermo. Yo decía, gracias Señor. Y en ese momento Jesús, bendito Dios, cuando ve esa necesidad, mire, dice, evidentemente el culto sin poder no responde a la necesidad de salud de aquellos que acuden a la reunión. Los antagonistas estaban más preocupados por la persecución contra Jesús que por la sanidad de los enfermos. Eso era obra de Satanás, aquellos eran unos hijos del diablo, vamos a ponerlo así, en el sentido de que estaban haciendo el trabajo de Satanás, porque si Satanás algo quería impedir era que Jesús se manifestara su poder en medio de aquel pueblo, porque saben que se lo iba a ganar. ¿Y a quién tenía? Aquellos debiluchos, que los que vivían eran por la ley, esos eran sus instrumentos en ese momento, bendito Dios. La ausencia de una comunión pura y reverente es la causa de hermanos débiles, enfermos y aún de muertes en la congregación, porque a veces hablamos de enfermedades físicas, pero las enfermedades del alma, ¿por qué constantemente no se está hablando la palabra de que oremos a Dios para que nos dé el don de discernimiento, de que Dios nos revele, para que veamos dónde está la necesidad, bendito Dios, porque yo lo puedo ver a usted físicamente, el cuerpo, pero su alma, ¿cómo está? Ahí solamente es que interviene el Espíritu Santo de Dios que revela a la persona, que puede ver la necesidad, gloria sea al Señor, en ese momento. Por eso es tan importante también la comunión cuando estamos orando. Y siempre yo he dicho que cuando se ora por los enfermos, otros los enfermos del cuerpo, pero para mí la enfermedad del alma es más grave y es peor y es de muerte más que una del cuerpo. Porque el cuerpo se muere, va para el hoyo, pero tu alma, ¿a dónde va? Y esa es la enfermedad por la cual usted y yo tenemos que constantemente estar ahí en la casa de Dios. Donde Él manifiesta el poder del Señor, no se ignora a los enfermos y las necesidades. La iglesia es la comunidad sanadora no solo de los males del alma, sino también del cuerpo. Un culto de poder es aquel donde se produce revelación por medio de la oración, y hay enfermos espirituales en medio de la congregación por falta de discernimiento. Y ahí es donde está la necesidad suya y mía de constantemente de pedirle a Dios ese don de discernimiento. Señor, revélame. Señor,
Y como siempre hemos dicho, y a Juanita ya está marcada, que cuando Dios le dé algo, que no se aguante la lengua y que lo suelte. Porque ese es nuestro, de lo que estamos hablando. El culto, más limpieza, la palabra, que dirigimos, que los enfermos, que lo especial. Mire, cuando hay ocasiones en que Dios quiere hacer cosas dentro del pueblo, pero nos aguantamos por el que dirán. Porque hay un protocolo que no me atrevo a romper. Mire, cuando Dios ponga algo en su corazón, levántese. Dios, si es de Dios, Dios no lo va a dejar caer en vergüenza. Si es de Dios, el poder de Dios se va a manifestar, que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Usted va a estar en obediencia y Dios va a obrar el milagro. Pero a veces nos retenemos tantas cosas simplemente por un protocolo dentro de un culto. Bendito sea el Señor. Y cuántas veces Dios queriendo hacer algo, cuántas veces, como mencionaba el pastor, la alabanza está y el Espíritu Santo quiere manifestarse, pero nosotros queremos sentarnos. Y no le permitimos a que Dios haga lo que tiene que hacer, porque como es un protocolo y el culto tiene que acabarse a las 11:30, no le permitimos a Dios romper con ese, al Espíritu Santo romper con ese protocolo, pero nosotros tenemos la culpa. Cuando Dios vuelve a ser incita, ponga algo en usted y usted sabe que es de parte de Dios, hágalo. Dios le va a revelar al siervo y le va a dejar saber si es o no es. Bendito sea el Señor. Pero no vivamos atados a unas leyes, a unos protocolos y tenemos al Espíritu Santo atado sentadito en una esquina. Bendito, cuando Él quiere obrar tantas cosas en medio del pueblo de Dios. Y estos fariseos querían atar a Jesús buscando la forma de cómo callarlo, de cómo hacer lo que se fuera para que no se manifestara su poder. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir. Juanita, cógeme la 2B. 7 dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarlos. Y vemos, ¿verdad? Ellos estaban pendientes de todo movimiento que Jesús hacía, por eso lo estaban vigilando. Dice la vigilación del enemigo para atacar. Los fariseos estaban a la expectativa de que Jesús sanaría al hombre de la mano seca, pero ellos, el acto de sanar era una violencia a la ley del día de reposo. Por eso mantenían una vigilancia constante sobre Jesús cada vez que ejercía su poder de sanar en ese día. Para ellos la salud y el bienestar del ser humano ocupaban un segundo lugar. Su celo por la ley no le permitía ver el bien que podían hacer en el día del Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, en esta partecita, que esta gente vigilaban a Jesús constantemente, estaban atentos más de Jesús, de los movimientos de Jesús, de lo que se daba en la iglesia, en el templo donde ellos estaban. Y era para poderlo acusar ante las autoridades, porque ellos estaban muy fanáticos al día a la ley y el día de reposo. El día de reposo no podían hacer nada, pero Dios les dio del día de reposo y de la ley de todo. Y vemos aquí, ¿verdad?, para la salud y el bienestar del ser humano ocupaban el segundo lugar. Pero no le importaba aquel hombre que estaba allí con la mano seca, cuántos años o tiempo estaba allí. Y ellos quizás lo habían visto, bueno, porque si comparte con ellos tenían que haberlo visto, pero a ellos no le importaba. Y no le importaban tampoco, porque ellos sabían que Jesús podía hacer un milagro allí. Pero ellos no querían que sucediera nada. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante era la ley. No le importaba la situación y la necesidad del ser humano. Dice, su celo por la ley no le permitía ver el bien que podía hacerse en el día del Señor. Por eso el Señor lo denunció públicamente como hipócrita. Perdón. Por eso Jesús lo llamó hipócrita, por oponerse a la sanidad de un ser humano. Mientras ellos se realizaban tareas cotidianas de sus animales, fue así como el Señor
desmascaró a sus enemigos. Estaba allí el diablo acechando todo lo que Dios podía hacer. La tarea del enemigo es tratar de obstaculizar la obra del Señor. El apóstol Pedro nos hace una advertencia sobre ello. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso es verdad. El diablo está continuamente acechando. Y máximo nosotros, la iglesia, para poderle hacer caer. Y si nosotros fijamos los ojos en lo que no es de Dios, fácilmente caemos. Por eso Jesús le habla a ellos y le dice hipócrita, porque de verdad que eran hipócritas. La oposición es señal de que estamos haciendo bien y no debemos de proceder en el empeño de cumplir nuestra misión. Nosotros no podemos detener lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado para ayudar al necesitado, al enfermo, aún en la misma congregación puede gente que tenga necesidad. Y a veces venimos y mantenemos nuestra boquita cerrada y no decimos nada, aunque estemos muriendo. Pero por eso es muy importante el discernimiento del Espíritu, porque ahí es donde el Señor se manifiesta y hace ver al otro hermano, al que sea, la necesidad del que tiene necesidad. Y ahí vemos como el enemigo está constantemente velando para ver si puede hacer caer a sus hijos. Por eso es que tenemos que mantenernos siempre velando y orando para no caer en tentación, y sobre todo obedecer cuando el Señor nos inquieta para hacer algo, y no solamente que el Espíritu nos inquiete para hablarle a la iglesia y a los demás, sino también las necesidades que el ser humano, porque a veces Dios nos exhorta y nos hace ver a que tiene esto y aquello, ayúdale. Y nosotros ¿qué hacemos? Cerramos las manos, cerramos los ojos y nos hacemos las que no vemos, pero tenemos que mirar, porque Dios nos va a traer en cuenta lo que Él nos da a nosotros y nosotros no lo hacemos. Amén. Palabras con luz. El pueblo, gloria al Señor, dice, para ellos la salud y el bienestar del ser humano ocupaba un segundo lugar. Pero ¿qué no sabe Dios? ¿Qué no sabía Jesús? ¿Y qué viene y les dice? Mire, en Lucas, el capítulo 13, gloria al Señor, el 15, ¿qué viene y les dice? Entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, eso fue otro milagro en el día de reposo, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ellos se ocupaban por los animales, que mi animal tiene que comer, que tiene que beber, gloria sea al Señor, pero la necesidad de un ser humano la tenían por el piso. La necesidad del hermano, vamos a ponerlo así, gloria sea al Señor, no la tenían en cuenta, bendito sea el Señor, pero Dios que todo lo ve, gloria sea al Señor, porque ¿qué será lo que Dios no vea? Y como dice decía la hermana, la tarea del enemigo es tratar de obstaculizar siempre la obra del Señor, y ahí donde darle hincapié de ser sobrio, de velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y mucho más aún cuando usted está haciendo la obra de Dios. Porque si usted no está haciendo la obra de Dios, ni crea que lo va a molestar. Dice que él se está quietecito y tranquilo, déjame. Él busca, gloria sea al Señor, guiar, como decimos, a aquel que está haciendo. ¿Por qué? Ellos seguían a Jesús, porque para ellos es como si estuviera haciendo una revolución en contra de ellos, gloria sea al Señor. Bendito Dios. Jesús estaba haciendo su labor. Jesús vino a sanar a quebrantados, Jesús vino a salvar, Jesús vino. ¿A qué no vino Jesús? Pero todo para ellos era un impedimento, bendito Dios, y volvemos a lo mismo. Lo de ellos era nada más que guardar la ley y la ley. Dice, no podemos permitir que el adversario nos intimide o avergüence. Esta lección que aprendemos de Jesús, a no permitir que los impedimentos nos amedrenten, sino enfrentarlos con valor y determinación. Y me estaba acordando yo de Saulo, ponme ese cantito en cuanto a ser amedrentados, gloria sea al Señor. O tal vez tener miedo, porque si Saulo
Cuando estuvo aquel arrepentimiento, que vino a Jesús, que estuvo aquel tiempo con Ananías o lo que fuera, cuando regresó, el miedo de que si yo me enfrento a ellos me van a matar y qué van a hacer porque yo lo hice con ellos, si hubiera cogido de él, no hubiera salido de la cueva. Vamos a ponerlo así en palabras de donde él estaba. Sino que afrontó el miedo, afrontó con valentía, gloria sea al Señor, y vemos a través de la palabra lo que vino a hacer Saulo de Tarso, convertido en Pablo, bendito sea el Señor. Luego, bendito Dios. Y para terminar, porque no nos va a dar el chance por completo, gloria sea al Señor. Ay, léeme la 3A. Pero fue culpa mía, comencé 6 minutos tarde. 6 minutos hacen la diferencia, 6 gramos de ajo hacen la diferencia en una olla. Dale, no, oiga. Bajé conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Ningún milagro en el ministerio de Jesús se operó en el vacío. Siempre hubo un propósito en cada uno de ellos. Este caso en particular tiene un objetivo: desmascarar la hipocresía de los líderes que estaban esperando el milagro para tener de qué acusar a Jesús. El Señor tomó la iniciativa de llamar al hombre y le ordenó colocarse en el centro para que todos pudieran ver la condición de su mano derecha. Esta acción pudo haber servido además para avergonzar a los líderes que habían estado allí y nunca se habían fijado en aquel hombre. ¿Cuántas lecciones tenemos aquí que aprender? Todo milagro es una combinación de doble acción, la parte del hombre y la de Dios. Dios trata con ellos antes que estén dispuestos a ponerse en pie. Muchos desean el milagro, pero no están dispuestos a levantarse. La segunda lección es la obediencia. El hombre se levantó y se puso en medio. Cuando falta nos hacen que nuestro culto en el Señor tome el control. Milagros portentosos se realizan en cada uno de ellos. Amén. Amén. Ya para que terminemos, bendito Dios, no lo terminemos, pero vuelvo le digo, la culpa fue mía. Gloria sea al Señor. Dice, ningún milagro en el ministerio de Jesús operó en el vacío, siempre hubo un propósito. Porque siempre que hay un milagro, hay un propósito de parte de Dios. Manifestar su gloria y su poder, y de que usted abra su boca, testifica un milagro para bendición de otro, para bendición suya, declarando que usted que fue hecho en usted. Gloria al Señor. Dice que todo milagro es con una combinación doble. Está la parte del hombre y está la parte de Dios. Pero me gustó algo aquí que dice, hay una acción de Dios que demanda el movimiento de parte del hombre. Muchos desean el milagro, pero no están dispuestos a levantarse. Y me acordé de Vivi Ávila. Usted sabe que cuando él en sus campañas hacía el llamado a los enfermos, gloria al Señor, y venía alguien y decía que había sido sano, él no lo dejaba ir, vete para tu casa tranquilo. Él decía, pues vente, levántate, corre, corre, corre. Y lo ponía a coger por todo el lugar. Lo ponía en acción. Si fue sano en el momento y lo creía por fe, mire, las personas salían cogiendo. Pero él los ponía a levantarse, él los ponía a que accionaran esa fe que habían creído. Y el milagro era hecho. Usted veía cómo la bendición de Dios caía en aquel lugar. Bendito sea el Señor. Y por eso dice que la segunda lección es la obediencia. El hombre se levantó y se puso en medio. Pero si el hombre hubiera dicho, no, que si él se levantó, gloria sea al Señor. Jesús hizo el milagro, bendito Dios, lo recibió. Pero hermano, todo está, volvemos a lo mismo, en la obediencia. En usted levantarse, no quedarse sentado, porque si viene Leo, está ahí con su jodiguita, sorry Leo, malita, y el Señor está diciendo, mira, levántate, declara. Y no, Señor, yo estoy bien aquí, sáname aquí, que me duele aquí. Levántese en el nombre de Jesús. Jesús
desde que le duele en el momento, quién sabe, pero en el trayecto, como le pasó a los leprosos, Jesús puede hacer el milagro, pero usted acciona la fe, bendito sea el Señor, y eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué dice aquí? Esta es la prueba más difícil para la realización del milagro. Recordemos que obedecer es mejor que los sacrificios, porque la lección pasada, ¿qué le pasó al ciego? Si el ciego no hubiera ido en obediencia a alabarse al Siloé, ¿hubiera ocurrido el milagro? No, él le dijo, se dejó untar el bache ahí de salida, como yo le digo, en el ojo con el bache aquel, y obedeció que Jesús le dijo, vete, lávate en el Siloé, fue y se lavó. Usted sabe la historia del que le preguntó quién te hizo. Yo no sé quién fue. Yo sé que yo era ciego y que ahora veo, gloria. Esto está en la obediencia. ¿Y cuánta falta nos hace que en nuestros cultos el Señor tome el control? Porque tenemos que dejarnos de protocolo, dejar que el Espíritu Santo, porque si siempre hemos dicho que esta es su casa, este es el lugar donde usted y yo llegamos, Él es quien manda aquí, Él tiene que hacer de esto como Él quiera. Nosotros somos los que impedimos muchas veces la manifestación del Espíritu Santo de Dios simplemente por seguir protocolos, y debemos de romper con eso y dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que tome el control de esta casa. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios que en su misericordia, en su grande amor, nos ha permitido llegar un día más a su casa. Gloria al que vive por siempre. Vamos a estar puestos de pie aquellos que nos están orando. Gloria